Juan Carlos Aguilar, también conocido como el Shaolin asesino, acabó con la vida de 2 mujeres entre los meses de mayo y junio de 2013. A la primera de sus víctimas, Jenny Sofía Rebollo, la descuartizó. Y a la segunda, Maureen Ada Otuya, la torturó hasta morir. ¿Fueron Jenny y Ada sus únicas víctimas? Buenas tardes, emergencias 112. Sí, veo a una chica que está pidiendo ayuda y no puede salir y no para de gritar. Tranquila, señora, no se preocupe. Dígame dónde está usted y dónde está la joven. Está en la acera de enfrente y sigue gritando. Pero dígame en qué calle. Máximo Aguirre. ¿A qué altura? ¿Puede decirme el número? En el 12. Sí, el 12. Y la chica no puede salir y ahora veo a una persona que la está agarrando por detrás. La está cogiendo, le está tapando la boca. La está dando golpes, joder, la está metiendo adentro a golpes. ¿Cómo es la chica? Es una chica joven. No sé si sudamericana o de color. ¿Y el agresor? Él está calvo. No se retire, le pongo directamente con la central de la Ertzaintza. El día 2 de junio del año 2013, a las 15:40 horas, se recibe una llamada. Una ciudadana nos requería la presencia policial en la calle Máximo Aguirre, en el número 12. Había visto a una joven que desde dentro de ese inmueble, a través de las rejas, estaba pidiendo auxilio. Y también observa como un varón blanco y calvo la agarra y la empuja hacia la oscuridad. En apenas 3 minutos llegó el primer recurso de la Ertzaintza y observaron que se trataba del inmueble del gimnasio Zenlau. Y las puertas eran unas verjas de hierro que tuvimos que forzar, y lo que encontramos allí fue una entrada estrecha, con mucha pendiente y oscuridad. El gimnasio estaba totalmente a oscuras. Tuvimos que extremar las medidas de precaución porque conocíamos que en el interior del gimnasio había armas blancas, sables, espadas, flechas, etc., ¿no? Lo que encontramos fue a Juan Carlos Aguilar con las manos ensangrentadas y haciendo frente a los compañeros, ¿no? Se le redujo rápidamente y bajo un camastro encontramos el cuerpo de una mujer africana que se encontraba maniatada y con unas bridas en el cuello y cinta americana también alrededor del cuello. Debajo de esa primera brida y de esa cinta americana, además tenía también unas vueltas de cuerda pasadas por la garganta. Una vez ya trasladada al hospital y con Juan Carlos Aguilar detenido, se encendieron las luces del gimnasio y los compañeros hicieron una inspección de todo el recinto. Localizaron en la zona del tatami una serie de bolsas. La sorpresa de los compañeros fue que al abrir una de ellas para ver qué contenían esas bolsas, lo que vieron eran restos humanos. Juan Carlos Aguilar se presentaba a sí mismo como el único Shaolin occidental, 3 veces campeón del mundo de Kung Fu y 8 campeón de España. Dirigía en Bilbao el gimnasio Zen 4 y un monasterio Shaolin conocido como Océano de la Tranquilidad. Indirectamente estamos metiendo en su personalidad, en su cerebro, el no agredir o... Así explicaba Juan Carlos Aguilar las bases de entrenamiento a los jóvenes en su gimnasio. Eso es mejor practicarlo de joven que no esperar a ver si un día te iluminas y a ver si por casualidad cuando alguien te ofende gravemente no reaccionas violentamente. Es mucho más positivo entrenarlo. El escenario ante el que nos encontrábamos era un escenario macabro, sorprendente, ¿no? Teníamos diferentes bolsas con restos humanos y no sabíamos si todos los restos pertenecían a la misma víctima o podríamos estar ante varias víctimas. Los compañeros de Policía Científica iniciaron la inspección ocular técnico-policial. Este es el escenario donde descuartizó su primera víctima y esta es la silueta donde nos marca donde localizamos el cadáver. Entonces los de la científica procedimos a realizar la inspección ocular, levantamos el tatami, no observamos ninguna evidencia más
y lo que recogimos son las muestras de sangre localizadas en el baño. Y durante ese proceso se notó un olor extraño que procedía, que emanaba del sobretecho que daba justo encima de las duchas que estaban reservadas para el personal. Allí existía una trampilla, esa trampilla la abrimos y lo que encontramos fue una bolsa de basura anudada y al abrirla en su interior lo que había era un trozo de una cadera. En este caso tenemos una serie de evidencias que son unos plásticos y lo que tenemos que hacer es identificar qué individuo ha manejado el mismo, ¿no? Sobre un componente, digamos, claro, como es en este caso el plástico, lo que tenemos que hacer para que exista más contraste procede a la subtinción. El elemento para que exista contraste sobre esta superficie pues es la violeta genciana. Lo que hacemos es impregnarla unos 10 segundos y ya queda reflejada sobre un color púrpura esa huella. Al día siguiente inspeccionamos su domicilio. Juan Carlos Aguilar no quiso comparecer, pero sí su abogada. La casa estaba desordenada y su habitación era peculiar. Encontramos diferentes consoladores, encontramos bastante cantidad de preservativos y también encontramos algo más. Encontramos abundante material informático, discos duros, tarjetas, cámaras de vídeo, cámaras de fotos. Y también en el balcón encontramos 2 bolsas de basuras anudadas. Allí en el balcón de la casa los agentes encontraron una mano y una prótesis mamaria igual que las que tenía en el gimnasio. ¿Eran la mano y la prótesis que se hallaron en el domicilio de Juan Carlos Aguilar pruebas del crimen que había cometido? Sin duda. ¿Las tenía ahí para deshacerse de forma más eficaz de ellas? Es probable. Lo que no hemos podido dilucidar es si eran o no los trofeos propios de un cazador. Es indudable que Juan Carlos Aguilar era un fetichista y da la sensación de que tenía una especial afición por coleccionar trofeos de guerra. Pero no debemos de desdeñar otra posibilidad. En pueblos del pasado, como los aztecas, los mayas, los celtas, existía pues una forma de actuar cuando tú vencías al enemigo, porque a pesar de ser enemigo, tenía virtudes, tenía bondades. ¿Cómo nos podíamos hacer con ellas? Pues llevándonos un trozo de su cuerpo. Generalmente era la cabeza, pero se daban también a la colección de este tipo de objetos. Si profundizamos en el hinduismo tántrico, nos encontramos con un cráneo copa, es decir, es un trofeo. Estamos hablando de la kapala. Normalmente, en lo que es el casquete del cráneo, se suele modelar algún tipo de figura relacionada con dioses o incluso con demonios del panteón budista. Es muy habitual que encontremos a Kasharapani. Kasharapani no es ni más ni menos que el aliento del Buda. Estamos hablando quizás de esa parte más poderosa, más relacionada con la guerra y con el mal. Hay una estatua que representa precisamente a este personaje. Estamos hablando de un semidios, semidemonio. ¿Dónde la encontramos? Pues precisamente en el templo de Shaolin. Al día siguiente de la detención de Juan Carlos Aguilar todavía no sabemos la identidad de la persona que tenemos ingresada en el hospital, de la mujer africana, y por supuesto no conocemos a quién pertenecen los restos que hemos encontrado, ni tan siquiera si son de una sola víctima. Por lo tanto, lo que hacemos el equipo de investigación es intentar localizar y conocer los movimientos de Juan Carlos Aguilar ese día 2 de junio. A través de diferentes cámaras de videovigilancia localizamos cómo Juan Carlos Aguilar se movía en un itinerario constante en diferentes calles de la ciudad de Bilbao. La zona de caza de Juan Carlos Aguilar se encuentra en un entorno muy conocido para él, ya que su gimnasio y su vivienda se encuentran todo en un entorno de 150 metros. Aquí contacta con las mujeres, es un entorno donde él pasa totalmente desapercibido porque es una persona habitual de la zona, y luego las traslada a su gimnasio, que así se encuentra algo más apartado de lo que es su zona de caza. Juan Carlos Aguilar se movía entre las calles General Concha, Fernández del Campo y General Concha con la calle Gaña. Era fácil seguirle porque lo hacía a unas horas en las que hay muy poquita gente en la calle y además su vehículo es un vehículo muy característico, ¿no? Conduce un pick-up. La víctima del 2 de junio era Maureen Ada Otuya, de 29 años, nigeriana. Ada es una chica, como hay millones en Nigeria, que
sale de la pobreza de su país y llega a este primer mundo pues pensando que esto es un paraíso y que aquí va a solucionar todos los problemas, no solamente personales, sino de toda su familia. Estaban pues encantados y felices porque su hija vivía en Euskadi, fuera de la pobreza, fuera de aquella situación de necesidad en la que estaban viviendo. Ella estaba aquí sin papeles y ejercía la prostitución. La familia tampoco sabía a lo que se estaban dedicando. Es una familia muy pobre, extremadamente pobre. La hija les mandaba dinero todos los meses. Sobrevivía de los pocos euros que le mandaba su hija desde aquí. Perder eso, perder una hija, luego perder ese sustento económico, pues suponía pues un triple asesinato para ellos. Maurín Ada Otuya falleció en el hospital de Basurto después de permanecer varios días en coma. Alrededor de las 5 de la mañana del día 2 de junio, una cámara de seguridad capta a Juan Carlos Aguilar saliendo de su gimnasio portando 2 bolsas de basura. Se ve cómo monta en su vehículo y inicia la marcha en dirección a la ría de Bilbao. Otra cámara de seguridad lo capta estacionando su vehículo. Se desciende del mismo, saca las 2 bolsas de basura y se dirige hacia la pasarela de Rupe. Regresa al vehículo sin las bolsas. Nuestra teoría es que se estaba deshaciendo poco a poco de los restos de Jenny. 3 días después de la detención de Aguilar, recorrimos las rías con los buzos, pero no encontramos ninguna parte del cuerpo debido a las fuertes corrientes que había en la ría. Juan Carlos Aguilar, esa madrugada del 2 de junio, había decidido deshacerse de los restos de su víctima, bien por el olor, bien por otra circunstancia, y los había decidido ir tirando poco a poco, pero no de todos. Algunos tenía guardados, como era los que encontramos en su domicilio o los que se encontraban en el altillo del gimnasio, ¿no? Parece extraño que ninguno de los alumnos que se encontraban en el gimnasio después de su primer asesinato se dieran cuenta de nada, sobre todo valorando que Juan Carlos había descuartizado a su primera víctima y se iba deshaciendo de su cuerpo poco a poco, de manera que fue capaz de reingresar en su vida normal y seguir impartiendo clases cuando todavía en el lugar había trozos de su primera víctima. Con las huellas y el implante mamario, a falta de la identificación del ADN, nos pusimos manos a la obra de cara a identificar la primera víctima. La identificación de la mano que ocupamos en la vivienda, hay que hacer una necroreseña, proceder a su entintado. Pero antes que el entintado lo que tenemos que hacer es su enjabonado, es decir, para limpiar. Asimismo, limpiar con el alcohol por si ha quedado algún tipo de impurezas. Posteriormente procedemos al entintado del mismo para cotejar con la base de datos de cara a la posibilidad de la identificación de la víctima. El otro procedimiento que en este caso también tenemos, que es las prótesis mamarias, vienen de fábrica con un número de serie que nos identifica la marca y el modelo y las características propias de la prótesis. Los datos coincidían con una mujer que la teníamos fichada por una causa menor, cuya identidad era Jenny Sofía Rebollo. Jenny Sofía Rebollo era colombiana, tenía 40 años y fue la primera víctima de Juan Carlos Aguilar. Ella era una persona trabajadora como todos los que venimos a este país a buscarnos la vida. Ella siempre estuvo buscando trabajo de peluquera, trabajó en algunos sitios, montó su peluquería, era una chica normal, súper bien, muy expresiva, muy compañera, muy amiga. El reto del equipo de investigación era conocer en qué momento Juan Carlos contactó con Jenny, ya que no había denuncia de desaparición. Localizamos que el último momento en el que se le ve con vida a Jenny es un fotograma localizado en la peluquería donde ella trabajaba el día 24. Vino a hablar con nosotros y que, mira, que necesito trabajo, que estoy buscando trabajo, llevo mucho tiempo sin trabajo. Un rato se marchó, ya no supe más de ella. Esto fue un día antes de que ya se desapareciera. Bueno, 24 de mayo de 2013. Yo te digo, yo la vi 15 días antes y sí me acuerdo que estaba en búsqueda de trabajo, que igual le salía algo, eso sí me dijo. Que estaba esperando un trabajo que le iba a salir. Yo le dije, pero masajista, Jenny, ¿qué te pasa? Y me dice, no, pues mira, un chico muy majo, ahora a las 7 voy a la entrevista, a las 10 voy a la entrevista. Y yo, pero a las 10 de la noche una entrevista, Jenny, pon mucho cuidado. Igual sería eso, igual sería la verdad, de que este hombre le había ofrecido trabajo. O sea, fue premeditado, las buscó premeditadamente, pero a todas ellas, prometiéndoles trabajo en el gimnasio. Las mujeres picaban. Les digo, oye, ven a mi gimnasio que te necesito de alguien para recoger las toallas. A cada una le
y las llevaba allí. Las mujeres creían de verdad que les iba a dar un trabajo, con lo cual salían de la prostitución para trabajar decentemente, y resulta que lo que las llevaba es para violarlas, torturarlas, dominarlas. Ya teníamos identificadas a las dos víctimas, tanto a la mujer africana que localizamos en el gimnasio como a los restos que encontramos en las diferentes bolsas de basura. Ahora teníamos un nuevo reto, que era identificar a los cientos de mujeres que encontramos fotografiadas en su ordenador. Para localizarlas utilizamos principalmente el teléfono móvil de Juan Carlos Aguilar. La mayoría de las mujeres que aparecían en esas fotografías localizadas en su ordenador estaban registradas en su teléfono móvil, ¿no? Cuando vimos la cantidad de mujeres que se encontraban fotografiadas en sus archivos, nos asustamos. Parecían estar muertas y nada nos indicaba que no lo estuvieran. Entre todo el material audiovisual que le incautaron durante los registros a Juan Carlos Aguilar, se hallaron cientos de fotografías. En ellas aparecían mujeres en estado de inconsciencia, dormidas e incluso con la apariencia de estar muertas. De muchísimas mujeres desnudas diferentes, con los ojos cerrados y en posiciones como si estuviesen muertas. La siguiente gestión era saber si había o no más víctimas. Por eso revisaron el material informático del gimnasio y contactaron con ellas. Nos preguntábamos si Jenny fue la primera o si ya realmente esas fotografías que tenía no solamente eran recreaciones de lo que quería hacer, sino recreaciones de lo que ya había hecho. La sorpresa es que la China da con 5 mujeres, pero que hay 4 mujeres de esas 9 aproximadamente que se ven en los vídeos que nunca aparecieron. Para mí esas fotos ilustrarían un poquito los gustos que él tiene desde el punto de vista sexual. Entraríamos ya con la necrofilia, ¿no? Que la necrofilia se define precisamente como eso, como una tendencia a excitarse sexualmente con la visualización, con el contacto o también con la evocación mental de un cadáver. Juan Carlos Aguilar no tiene una sexualidad sana, tiene una sexualidad pervertida. Obtiene el placer dañando, violando, maltratando, ejerciendo poder y control sobre sus víctimas. Y no puede escapar a esta sexualidad. Es en el plano del sexo un sádico. Él daba esa sensación de profesionalidad, de hombre esforzado, y luego es unido con su encanto superficial, porque ha creado como una especie de halo alrededor, ¿no? De figura como carismática, pues que hace que la gente vaya hacia él. No solamente vayan las mujeres que puedan ser vulnerables, ¿no? Sino que también hombres que pueden ver que esa persona es superior y la admiran de alguna manera. Entonces capta a sus seguidores y luego los tiene que mantener, aun cuando esa gente se quiera ir. Sin embargo, él de alguna manera rígida los quería mantener y los mantenía, les hablaba mal de ellos, es decir, utilizaba procedimientos pues, aleatorios para mantenerlos ahí, porque el que ese sistema se mantuviera era fundamental para preservar su estatus de persona excepcional. Me llamo Juan Carlos Aguilar. Comencé mi aprendizaje en las manos de mi maestro y hermano a la edad de 10 años. Pronto me di cuenta de que en la dura tradición china, el conocimiento no se revelaría sin tener que pagar un alto precio personal, sin sufrimiento ni derramamiento de sangre, sudor y lágrimas. La relación de Juan Carlos con su hermano es patológica. Dicen incluso que cuando era pequeño le colgó por un pie de una ventana. En realidad es un hermano mayor tiránico, abusivo, maltratador, pero Juan Carlos lo vivencia y lo transforma como si de un gran maestro se tratara. En realidad es un personaje muy importante a la hora de cuajar su personalidad futura. Él fue y sigue siendo mi único y verdadero maestro. Este entrenamiento en muchas situaciones fue casi una tortura física y psicológica. Una formación basada en golpes, insensibilidad y presión psicológica extrema. Ahora y siempre estaré agradecido por lo que hizo. Golpe tras golpe, endureció la hoja de la espada que consuela hoy mi espíritu. Hay un personaje fundamental tanto en la vida profesional como en su trayectoria vital, que es su propio hermano. Él lo denomina maestro. Este personaje fallece de una forma dramática. Queda encerrado en un ascensor. Cuando intenta salir del mismo, este desciende y lo cercena por la mitad.
El único que es testigo de este suceso es Juan Carlos Aguilar. Aquí podría haber quedado todo, de no ser porque posteriormente ocurre lo que ocurre. Quizás cabe preguntarse si estamos ante dos víctimas o hubo más. Yo cuando llegué a su escuela ya su hermano había muerto hace unos años. Y ni vi fotos de él, ni llegué a conocerle. Él no hablaba mucho del hermano, ¿eh? Lo único que comentó es que lo perdió en un accidente y poco más. Mi compromiso era aprender, como si tuviera que cumplir un destino o completar un pasado. Todo lo que sufrí me hizo levantar los ojos hacia el sueño de un campo de batalla más grande, más distante, más desafiante. En la búsqueda de un conocimiento mayor, Juan Carlos Aguilar comienza a viajar por el mundo, especialmente al templo Shaolin de Henan. El templo de Henan posiblemente sea el más importante que hay en el mundo. Fue fundado hace 1500 años. Y hay que decir que aquí ya vemos que se crea alrededor de unos personajes muy particulares, los monjes Shaolin. Estos presentan una dicotomía verdaderamente curiosa. Por un lado, tienen que respetar ese pacto de no agresión al prójimo que promulga el budismo, pero por otro lado están dados a las artes marciales prácticamente un día sí y otro también. Esto llega en el año 621 a oídos de Li Shiming, emperador de la dinastía Tang, que decide hacerse de sus servicios. Pasan a formar parte de la corte y rápidamente se convierten en astutos políticos, en administradores de la misma corte, lo que genera además malestar en el resto de funcionarios. ¿Por qué? Porque solo a ellos se les permite vivir fuera del templo, solo a ellos se les permite comer alimentos prohibidos, solo a ellos se les permite beber y en cierto modo también pelear. Estamos hablando de que da la sensación de que es como si se hubiera creado un credo paralelo que solo afecta a los monjes Shaolin y que prácticamente se ha perpetuado hasta el día de hoy. Tenemos que pensar que hoy en día en el templo de Shaolin tenemos 300 monjes que viven junto a 400 acólitos, de los cuales solo 100 son monjes guerreros. Esto nos puede dar una idea de lo difícil que es ser monje guerrero Shaolin. Hice visitas a muchos de los más conocidos maestros, especialmente en China, en el legendario y para entonces casi desconocido para Occidente Templo Shaolin. En el templo pasé los mejores días de mi vida y allí terminé de forjar la espada que moldearía lo que soy. Allí me convertí en el primer monje Shaolin occidental. Es cierto que Juan Carlos Aguilar estuvo en China durante el aniversario del templo Shaolin. Es cierto que además hizo amigos, pero ya no es cierto que fuera admitido por la escuela oficial. Estamos hablando de que él, cuando llega a España, promulga los cuatro vientos, que es el único monje Shaolin que hay en Europa. En el templo Shaolin, yo por lo que vi cuando estuve allí, está el templo Shaolin, el templo tradicional. Entonces, en torno a ese templo hay un hotel que está pensado para los occidentales. Y tú pagas por esa enseñanza, pagas por la estancia y pagas por los cursos que te dan los maestros. Es decir, cualquiera puede ir allí. Lo que supuestamente certificaba su estancia en Shaolin era una especie de cuadernito rojo, ¿no?, donde venía pues, el tiempo que había estado. Y es el mismo que nos dieron a todos los que fuimos allí a entrenar. Exactamente el mismo. Y eso lo tienes como un recuerdo, pues algo bonito que tienes pues, de haber estado allí. Pero no tiene ninguna validez oficial. A su regreso a España, se rapa el pelo, comienza a usar traje naranja y a visitar los platós de televisión. Cuando volvió de China, se volvió mucho más serio. Hablaba mucho menos comunicativo y también las clases volvieron más exigentes. Metía más caña física, por así decirlo, ¿no? Volvió con otro talante. Empezó a crear instituciones. Quiero que tú te encargues de esto y tú seas el tesorero y tú seas el administrador. Es decir, empezó a delegar trabajos. En esa época abre su gimnasio Zen 4 y su monasterio budista Océano de la Tranquilidad. Se presenta a sus alumnos como 3 veces campeón del mundo de Kung Fu y 8 veces campeón de España. Al más puro estilo de un gurú, de Juan Carlos Aguilar, se decía que tenía una suerte de superpoderes. Por ejemplo, que era inmune al dolor. Se decía también que levitaba y que tenía la capacidad de curar enfermedades que en algunos casos habían llegado o podrían haber sido mortales. Juan Carlos se construye un personaje de monje guerrero, un hombre endurecido por la vida, pero sensible y conectado con las energías vitales. Un maestro capaz de ofrecer un modelo de vida.
Caterín, María, Begoña, Cristina. La lista era interminable. Una a una las fuimos localizando y a muchas de ellas las llegamos a tomar incluso declaración. Durante el proceso de aprendizaje, de novicio, Juan Carlos nos exigía un sobre de dinero. Por ejemplo, a Maite le pidió entre 500 y 1.000 euros. Exigía además que fuéramos obedientes hacia él. Todos le considerábamos el gurú. Cuando algún alumno no le hacía caso o él pensaba que se salía de su línea, le echaba del gimnasio. Yo creo que se podría llamar secta porque tiene unas características propias de las sectas. Por ejemplo, él tenía gente que trabajaba para él, dando clases, poniendo carteles, limpiando el centro, etc. Todo ese tipo de cosas él las hacía. Y además te hacía ver como que limpiando el centro, ¿no? Él te hace un favor, te permite a ti, pues un poquito como las sectas, ¿no? Te da a ti el privilegio de ser tú el que limpies el centro. O el privilegio de ser tú el que pongas los carteles, ¿no? O el privilegio de ser tú el que des la clase, ¿no? Es decir, la sensación que te queda a ti es esa, ¿no? Que, fíjate, a mí me ha elegido el maestro a mí para que yo limpie el centro, ¿no? Bueno, es uno de los rasgos más característicos de lo que se denominan psicópatas. El encanto ese superficial. Es decir, se puede mantener durante una temporadita, muy corta, porque cuando la relación personal te exige una reciprocidad, él ya no la va a dar, porque él no tiene empatía, él no va a escuchar, no le parecen interesantes, porque solo piensa en sí mismo. Entonces, esa relación se mantiene en la medida en la que a él le interesa. Él explota, él manipula, él mantiene en la medida que le interese, obteniendo un beneficio personal. Juan Carlos había sufrido mucho. Situaciones dramáticas, accidentes. Estaba dolorido. Yo le hacía masajes. Conmigo nunca empleó la violencia. Aunque en alguna ocasión se le iba la olla. Me agarraba y me apretaba el cuello. Y tenía que decirle que parase. No solo te podía dejar sin conocimiento, te podía anular los sentidos. Era una técnica Qigong que combinaba la inconsciencia con la anulación de los sentidos y que al parecer algunos monjes utilizaban para violar a mujeres. Según el hinduismo tántrico, cada ser vivo, por el mero hecho de estar vivo, tiene una energía particular en su interior. Esta energía es conocida como chi. Por eso el Qigong está destinado ¿a qué? Pues a intentar controlar mediante la respiración, mediante una serie de movimientos, también mediante la mente, precisamente esta energía. Por tanto, podemos decir que no tiene nada que ver con intentos de violación de mujeres o de anulación de sentidos, aunque esto segundo sí se podría hacer. Realmente hoy en día en China el Qigong se utiliza como una forma de curar y de sanar algunas enfermedades. Y si nos vamos al hinduismo tántrico más profundo, sería una de las vías para alcanzar la iluminación. En una ocasión, al poco de iniciar la relación, Juan Carlos propuso matar a mi marido. Dijo que podía ir a pie hasta Alemania, con el fin de no dejar rastro. Lo mataría y se desharía del cadáver descuartizándolo en la bañera y lo echaría en cloro para hacer desaparecer el cuerpo. Al principio no lo creí, pero volví a repetirlo y me asusté. Este es el último vídeo grabado por Juan Carlos Aguilar antes de asesinar a Jenny y a Ada. Ekaterina estuvo presente. Declaró que durante la grabación él se puso nervioso y la amenazó con el cuchillo en el cuello. Llevo muchos años reflexionando sobre lo que significa realizar una demostración con cuchillo. El enrojecimiento que es fruto del entrenamiento, el acostumbrarse al dolor, a la presión, a los cortes, a los accidentes, esos años de sensibilidad, de entrenamiento, para conseguir que un objeto de ese tipo no dañe en exceso, mediante años de precisión, de entrenamiento, de adiestramiento, todos esos años de entrenamiento que hace que la sensibilidad sea precisa para obtener un movimiento limpio, delicado, para no tener miedo al objeto, para poder fundirse e integrarse con él, casi bailando entre los dedos, de una manera armoniosa, sin perder eficacia. Creo que esa es la esencia de un guerrero. Juan Carlos es un depredador y necesita víctimas vulnerables. Un factor victimógeno, es decir, aquel que favorece la posibilidad de que alguien se convierta en víctima, es el estado emocional de un sujeto. Pues bien, Juan Carlos busca a mujeres con un estado emocional muy concreto. Han de estar tristes, desoladas, necesitadas, y es aquí donde tiene un especial campo de caza. De hecho, las mujeres a las que consigue hacer adeptas
son siempre mujeres que necesitan un especial apoyo emocional. Juan Carlos sabe qué decirlas, cómo tratarlas, cómo cubrir esas necesidades que manifiestan de un modo palmario. Me gustan los santos. Me gustan las vírgenes, los santos, los budas, todo. Pero a ella como le limpian el alma, no sé qué. A ella le ponen unas velas ya y ya entra en trance, parece ser. Pero le gustan las velas encendidas y esas cosas. Pues dijo que tenía pensado hacer un ritual. Cobrarme a mí, porque decía que estaba enamorado. Bueno, que tenía una luz china, que tenía que buscar a 2 putas para hacer el ritual y ahí tenía que matar a 2 putas. Yo, sin saber nada de nada. Eva es su adepta favorita. Es una mujer especialmente vulnerable. Tiene importantes secuelas físicas y psíquicas derivadas de un ictus que padeció. La trata de forma violenta, vejatoria, degradante, humillante, probablemente ensayando cómo tratará en el futuro a sus víctimas. Eva Gómez sufrió un ictus a los 28 años que le dejó secuelas físicas y en la voz. Fue pareja de Juan Carlos Aguilar durante 16 años y en paralelo mantenía una relación con Juan Tomás, su actual pareja. Nada igual lo que haya vivido por él su vida. A mí, como me trata bien, yo ya me conformo, no quiero nada más. Importa que no le hagan daño, claro, eso sí. Cuando se cae, enseguida voy a levantarla. Me intereso por ella. Porque como a mí me ha tratado bien, pues yo intento ayudar lo que puedo. Mira, yo me quedo aquí. No, que a mí estoy grabándome. Porque mi hija, mi familia. No quiere salir en la tele. No tiene ganas de protagonismo. No quiere que sepan de ella los vecinos. Dormía en la habitación y estaba el póster de... Pues siempre allí, el póster de Shaolin. Pues yo pensaba que era pues como esto de circo, pero que no era un personaje como real. Porque yo iba al cine y ahí Shaolin me cogió él y me sorprendió en la escalera, bajando la escalera. Me tocó el pelo, me pegó un susto de muerte. Entonces me agarró y me dijo, y tranquila, que no me iba a hacer nada. Me tocó el pelo porque el día que le gustaba que me pelara mucho. Y ahí empezó a darme el teléfono para que no sabía. Y me llamó. Antes que conocerla yo, me parece. No sé, un par de años. Antes de conocerme a mí ya se veían ya. Hasta que se enteró de que era un asesino. Me llenaban, me paseaba. Oye, me despertaba bien. Y bueno, cada vez yo le entraba por aquí y le salía por allá. Pero bueno, yo me estaba contándole mis cosas, mis poemas, lo que me había pasado. Luego ya, igual yo iba sola por mi lado, a mí me paraban vida y hasta un partido me seguía con el coche. Ya me llamaba con el muro, ¿qué haces ahí? Y yo, pero ¿qué pasa? Es que no puedo mirar yo. Aquí ropa como todo el mundo. Y él me llamaría para piquearme, ¿no? Y que pues a ella le hacía gemir como si estaría haciendo el amor. Cuando me hacía eso, se le ponía aquí como una vena, con los ojos así, como un descosido rojo. Y luego me empezó a camelar. Me regaló una faldita corta con un corpiño. Juan Carlos Aguilar, como un perfecto psicópata, es un manipulador nato, un seductor. Esa seducción la utiliza con todo su entorno. Sabe qué decirle a las mujeres, a los alumnos, a su entorno. Es el gran maestro, el gran amante, el gran hombre. Y en realidad no es grande en nada. Juan
Juan Carlos Aguilar era una persona que intentaba de alguna manera transmitir autocontrol, seguridad, dominio de lo que se traía entre manos, ¿no? Y esa apariencia lo que conseguía es que la gente se enganchara de él, independientemente de lo que dijera. Es decir, no era tan relevante las cosas que te decía, sino el cómo te las decía. O sea que a medida que lo ibas conociendo, pues veías que no siempre era así, que había otros elementos dentro de su personalidad que no eran tan sugerentes, ¿no? Yo creo que son muchos componentes, es una personalidad compleja. Y luego también el componente narcisista yo creo que estaba muy presente, es decir, todo en su escuela, en su página web, en su publicidad, era un alarde de su persona. Eran fotos de él de todas las poses habidas y por haber, saltando, golpeando, meditando, es decir, todo era él. Bueno, pues desde el punto de vista psiquiátrico, las mentiras le sirven para superar sus deficiencias. Es una persona que tiene una percepción de sí mismo no muy bien autoevaluada, él se cree ser más de lo que es y desde ahí choca con la realidad, que las mentiras le ayudan a mantener ese sentimiento de superioridad. El 26 de mayo de 2013, al despertar, Juan Carlos Aguilar se comunica con Eva y le pide que acuda al gimnasio. Quedé con él. El viernes estuve con él. Cogí y me dijo, vos, mira, te voy a hacer unas fotos. Te voy a colocar una venda. Y digo, ¿qué? Te voy a hacer unas fotos. Y tienes que estar con la venda y no ver nada. Me dijo, espera un minuto, no sé. Yo creo que voy a la foto. Voy al flash, voy a poner para estar enfocándome y hacerme fotos. Me decía, dame la mano. Y justo ahí me sacó la foto. Al tocar yo el cadáver. Ese cadáver pertenecía a su primera víctima, Jenny Sofía Rebollo, asesinada la noche anterior. Localizamos unas imágenes en las que se ve a Jenny en compañía de otro varón, alrededor de las 3:15 de la mañana, y se ve que va en una actitud incómoda, ¿no? Como que va discutiendo con esta persona. En un primer momento pensábamos que pudiera ser el propio Juan Carlos Aguilar, pero a medida que vamos viendo esos fotogramas, lo que sí nos damos cuenta es que aparece en imagen el coche, la pick-up, conducido por Juan Carlos. Vemos cómo ese coche de Juan Carlos Aguilar entra en la calle particular de Costa, frena, retrocede y se pone a la altura de Jenny. Ahí entendemos que hay un intercambio de palabras y la siguiente imagen que tenemos es a Juan Carlos Aguilar y a Jenny entrando en el gimnasio Zenlau. Es que esa zona la frecuentamos todos. Tenemos sitios latinos, peluquerías, restaurantes. Entonces, claro, esa zona es frecuentada por latinos. Entonces era lo más normal que ella estuviera por esa zona. Jenny llevaba 14 años residiendo en España. Inicialmente se pensó que era también prostituta. Jenny era madre de 3 hijos, uno de los cuales había muerto atropellado en Colombia. Una vez dentro del gimnasio, Juan Carlos inicia un juego sexual con Jenny hasta dejarla inconsciente. Sabemos desde hace más de 5 milenios que en China se han descubierto más de 300 puntos de acupuntura. La intención no es principalmente sanar, sino que una persona que no tiene una fortaleza física especial pueda defenderse. Por eso sabemos que de esos 300 hay 100 que pueden ser letales. Concretamente, si apretásemos con cierta intensidad debajo del lóbulo del oído, provocaríamos un dolor muy agudo. Si golpeamos fuerte podemos provocar un desmayo, un síncope y hasta la propia muerte. Lo que sí sabemos es que Jenny a las 3:57 todavía estaba viva, ya que entre el material informático localizado en su domicilio encontramos una batería de 74 fotografías tomadas entre esa hora y las 20:14 del día siguiente, en las que se podía observar a Jenny viva, a Jenny atada y a Jenny desnuda.
Probablemente Jenny ya estaba muerta y esa noche ya no le hizo más fotos. Después de tener sexo con el cadáver, se fue a dormir. Las fotos que realiza el día siguiente dan una vuelta de tuerca a la mente enferma de Juan Carlos Aguilar. Sé que le sacó la foto, que le sacó con el antifaz ese, eso sí lo sé, y que estuvo tocando los cadáveres. Fotografía a Eva cerca del cuerpo, en un acto de fetichismo, de poder, de control. Una adepta al lado de una víctima. Existe la posibilidad de que Jenny permaneciera con vida cuando Juan Carlos empezó a descuartizar su cuerpo. El testimonio de Eva a este respecto, en relación a los gritos que escuchó, permitirían avalar esta terrible tesis, que por otra parte encajaría perfectamente en esa personalidad sádica que muestra sin ninguna fisura Juan Carlos, en un acto de crueldad última, empezar a desmembrar el cuerpo de su víctima aun cuando ésta estuviera con vida. Seguramente Juan Carlos Aguilar empezó a descuartizar a Jenny mientras Eva estaba en el gimnasio. Nuestra hipótesis es que Juan Carlos Aguilar mató a Jenny en la madrugada del día 25. La trasladó hasta el gimnasio con esa intención, llevando así a cabo el plan que días anteriores había manifestado a Eva. La mató, hizo la secuencia de fotos con Eva y esta escuchó cómo Juan Carlos Aguilar comenzaba a descuartizarla, acción que continuó durante las semanas siguientes en aquellos momentos en los que no había nadie en el gimnasio. Y se sospecha que incluso intentó deshacerse de alguno de los restos quemándolos en el interior del gimnasio, ya que hay un aviso a los bomberos por un fuerte olor y humo saliendo de ese inmueble, concretamente de la zona del gimnasio. Los bomberos realizaron una inspección del inmueble no encontrando ningún resto de ningún incendio. El día 2 de junio, Juan Carlos Aguilar continúa deshaciéndose de restos de Jenny. Tras tirar varias bolsas a la ría de Bilbao, decide salir de caza, contacta con Ada y la lleva a su gimnasio. Antes de esto, lo había intentado con otra mujer de raza negra, a la que no llegó a convencer para que montara en su vehículo. Posiblemente salvó su vida. A escasos 100 metros, Juan Carlos Aguilar contacta con Ada. La sube a su vehículo y se dirigen juntos hasta el gimnasio. Allí la mantiene maniatada hasta las 15:16, momento en el que Juan Carlos Aguilar se entretiene enviando unas fotos y un vídeo a través de la aplicación WhatsApp a una de sus amantes. Aprovechando que Juan Carlos Aguilar estaba entretenido, Ada intenta huir. Sube las escaleras del gimnasio, llega hasta la verja y grita pidiendo auxilio. Juan Carlos Aguilar se percata de esta situación, coge a Ada y la arrastra nuevamente hacia el gimnasio, pero ya es tarde. Ya ha llamado la atención de una ciudadana que llama al servicio de emergencia 112 y pone en alerta a la Archancha, que nos presentamos en el lugar y procedemos a la detención de Juan Carlos Aguilar. No se retire, le pongo directamente con la central de la Archancha. ¿Cómo es la chica? Es una chica joven. No sé si sudamericana o de color. ¿Y el agresor? Él está calvo. Entonces, cuando saltó la noticia, bueno, Eva tampoco me dijo nada. Y resulta que llama a la Archaina. Y tenían una foto que estaba Eva con el antifaz ese y tocando unos cadáveres. Cuando me enteré de esto, lo primero que pensé es que si no lo pillan, igual con el tiempo hubiera sido yo uno de las víctimas. Es que nunca lo sabes. Y nos inscribimos para ir a clases. Y al final nos llama y nos dice que para esa temporada no íbamos a poder hacer el curso. Si no hubiéramos conocido a ese hombre de cerca. Y pues afortunadamente no hubo cupo. Tras ser detenido, Juan Carlos Aguilar declara ante la Archancha. Es la única declaración que haría, ya que en el juicio se negó a hablar. No recuerdo exactamente la hora en que salí a la calle. Me monté en el coche y cuando me dirigía por la calle particular Costa, se dirigió a mí una mujer joven de raza blanca. Yo la esquivé y me dirigí al garaje, pero al salir volví a ver a esta mujer observando cómo algún hombre la estaba molestando. Esta mujer abrió la puerta y me pidió ayuda y que la dejara subir. Una vez dentro, me dirigí al Centro de Artes Marciales de mi propiedad, en la calle Máximo Aguirre. Y una vez en el interior, esta mujer empezó a desvariar, a preguntarme si era millonario, comenzando a coger cosas, queriéndose apropiar de ellas. Esta persona se encontraba mal de la cabeza
No pude soportarlo más y la golpeé con un ataque de ira descontrolado. Me dolía la cabeza y no veía bien, seguramente provocado por el tumor que padezco en la cabeza. Como consecuencia del tumor, no recuerdo nada desde los 17 años. Años antes, Juan Carlos sufrió un mareo al subir una montaña. Le hicieron pruebas y le diagnosticaron un quiste en el cerebro. Un quiste subaracnoideo es una colección, vamos a decir, de líquido que aparece entre el cerebro y una de las cubiertas que tiene el cerebro. El tipo de síntomas que produce ese tipo de quiste al comprimir el sistema nervioso es una sintomatología que podemos llamar neurológica, como pueden ser convulsiones, como pueden ser alteraciones auditivas, alteraciones visuales, pero no alteraciones de la conducta. Al ver que estaba muerta, decidí deshacerme de ella, utilizando unos cuchillos de cocina con los que había realizado anteriormente una exhibición. No recuerdo nada de lo que pasó posteriormente. Llevo 4 meses sin poder dormir, viniéndome continuamente imágenes pasadas. El 17 de abril de 2014 comienza el juicio con jurado popular contra Aguilar. En las acusaciones han desaparecido los cargos por violencia de género, secuestro y lesiones. Al estarle molestando a esta persona, se subió Jenny a su coche y se fueron los dos juntos al gimnasio. Así es. Dejó constancia gráfica de lo que hizo la primera de sus víctimas, Jenny Sofía Rebollo. Atarla, desnudarla e inmovilizarla desde un principio, desde el momento en el que entró en el gimnasio. Una vez dentro del gimnasio, ¿le golpeó en la cara y en el cuerpo? Sí. Utilizarla sexualmente para posteriormente matarla y realizar prácticas necrófilas. ¿Le agredió usted con puñetazos y con patadas? Así es. Posteriormente descuartizó el cuerpo, deshaciéndose de los órganos internos, trasladando incluso a su propio domicilio una mano y las prótesis pectorales de silicona de Jenny. Para atarla, ¿utilizó usted cuerdas o bridas? Sí. Se deshizo igualmente de la piel, del cuerpo y del dedo índice de la mano derecha del cadáver de Jenny, seguramente con la intención de dificultar su identificación. ¿Le ató usted los brazos por las muñecas y después la agredió hasta matarla? Sí, así es. Después de la violación había seguido estando atada, provocando su aseguramiento, dando ello la libertad necesaria de movimiento a Juan Carlos para descuartizar y preparar las bolsas con los restos de Jenny Sofía Rebollo e incluso realizar vídeos para enviarlos como mensaje telefónico WhatsApp a la plaza. Ese mismo día y en los días posteriores diseccionó usted el cuerpo, es decir, lo cortó. Sí. Por todo lo expuesto en el presente documento, Juan Carlos, tras una semana de haber tenido el cadáver de Jenny a su merced, ante la putrefacción que empieza a presentar, decide deshacerse de él y sustituirlo por otro. ¿Y guardó partes del cuerpo y el resto se deshizo de él? Sí, reconozco todos los hechos. Todas las evidencias encontradas, tal y como ha quedado expuesto, permite predecir que Juan Carlos iba a obrar con Ada Otuya de la misma forma que lo hizo con Jenny Sofía Rebollo. Reconozco todos los hechos. O sea, sacaban las pruebas y fotos y hablaban los forenses y todo el rollo, y con él como si fuera un extraño el que lo había hecho, y no se inmutaba, no abría ni los ojos. Colocó en una postura del primer día, no se inmutó. El 28 de abril de 2015 se publica la sentencia. 38 años de cárcel por asesinar a Jenny y Ada. Ha dejado una familia huérfana, porque al hecho de que ella trabajaba para ayudar a su familia ha dejado a todo el mundo sin nada. No es justo. Juan Carlos está actualmente en la cárcel de Mansilla de las Mulas, donde lleva una vida tranquila y solitaria, ya que apenas se relaciona con el resto de los reclusos. Inicialmente estuvo en la cárcel de Dueñas, pero fue trasladado porque intentaron asesinarle. A mí me da pena el hombre ya. Un poco pena. Pero yo no creo en eso de que hay buenos y malos. Juan Carlos Aguilar es un asesino en serie que fue capturado justo antes de emprender el viaje de su próximo crimen. ¿Hasta dónde hubiese llegado de no ser detenido? Nunca lo sabremos. Como tampoco sabemos si Jenny y Ada fueron sus únicas víctimas.
De lo que sí estamos seguros es de que pasará gran parte del resto de su vida en prisión. Desde el tiempo de las cavernas no se ha evolucionado nada. También entonces los hombres arrastraban del pelo a las mujeres. Los guerreros que vencían en las batallas se comían el corazón del vencido para humillarlo. Un asesino se sienta a meditar y prepara así mejor su siguiente asesinato.